Antes de presentarte a nuestro invitado de hoy, quiero compartirte algo que cambió completamente mi mentalidad. ¿Cuántas veces te has dicho, no estoy listo, no soy suficiente, no tengo nada que contar o qué van a decir? Pues yo también por mucho tiempo me repetía esos mismos límites autoimpuestos hasta que entendí algo que lo cambió todo. Lo que realmente te frena y me frena no es lo que sucede, sino qué haces con lo que te sucede. ¿Qué historia te estás contando? Y aquí está la verdad que rara vez admitimos. Sin un bienestar integral, físico, emocional, espiritual, mental, cualquier narrativa que quieras escribir o reescribir pierde fuerza y propósito. Si sientes que necesitas tomar la rienda de tu vida de manera mucho más consciente, te invito a que te des una vuelta por mis redes sociales donde promuevo un bienestar mucho más holístico. Porque hacer más en lo que eres bueno o reconocer que eres bueno en algo no es vanidad, es el primer acto de autorrespeto en tu historia personal. Desde Gritones estamos construyendo algo que desafía completamente lo que te han dicho que tienes que hacer para contar tu historia e incluso lanzar un podcast. Pero eso lo dejaré para otro momento. Con esta reflexión en mente, te dejo con alguien que ha decidido tomar el control de su propia narrativa. Me llamo Braulio Filoteo y esta es la historia de Arnulfo Valdivia, ex embajador de México en Colombia, emprendedor, empresario, innovador, experto en tecnología, pintor, fotógrafo. Y es interesante porque tiene muy poco que se dio cuenta todo este personaje que construyó en el tiempo, que lo hizo sufrir. Y no tiene mucho que descubrió a la verdadera persona que había dentro de ese personaje para empezar a trascender. Te dejo accionables y 5 puntos clave que aprendí de nuestra conversación. Uno, desarrolla ambos hemisferios del cerebro. 2, ¿desde dónde haces lo que haces? 3, pregúntate cuál es tu fachada. 4, usa tu voz para hacer el bien. Y 5, ¿estás reconciliado con tu propia autobiografía? Aquí la tienes. Pues nada más y nada menos que Arnulfo Valdivia. Estoy súper emocionado de contar tu historia. Gracias por aceptar la invitación, hermano. Al contrario, mi querido Braulio, es un honor y es un privilegio estar aquí, ahí conectados, además por una amiga en común que yo también quiero y aprecio muchísimo, que es Olga Lu Mm. Gallego, que creo que ha estado también aquí en tu espacio. Y feliz, feliz amigo, feliz hermano de estar aquí contigo y agradecido, agradecido que me abras tu espacio. Digo, muchas veces uno, pues yo que he estado mucho en la vida pública, muchos años, cuentas muchas cosas sobre lo que haces, sobre lo que trabajas, pero pocas veces quién eres, ¿no? Y estos espacios, por eso se agradecen y te lo agradezco infinitamente, Braulio. Sí, 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 100%. La verdad es que debo decir que los políticos o los funcionarios públicos suelen comunicarse muy bien, misteriosamente. Tienen ese don de la palabra, ¿no? Y se comunican súper bien. Eh, y bueno, en este caso quiero utilizar esa virtud, ese don de la palabra, para contar tu historia, ¿no? Seguramente, con mucho respeto, podemos alumbrar con la linterna algunos espacios de tu vida y digas, puta, jamás había hablado de esto. Y qué bonito, ¿no? Porque reconecto, ¿no? Con lo que soy, ¿no? Porque aparte somos ese conjunto de luces y de sombras también. Y quiero empezar justo preguntándote acerca de tu habilidad para pegar discos o CDs con cola loca. ¿De dónde viene esa gran skill que tiene Arnulfo? Esa es una muy buena historia. Pero bueno, primero te digo que a diferencia de que lo que casi siempre hago, que es tomar estas llamadas en mi oficina, ¿no? Hoy estás en la intimidad aquí en mi casa, literal. O sea, lo estoy tomando en mi casa, en mi estudio que tengo aquí donde trabajo lo personal, que casi incluso cuando tomo llamadas aquí, digamos, de carácter laboral, normalmente, no, nublo un poco la parte de atrás, pues para que no se vea, pero hoy la estoy abriendo así porque quiero que así sea, ¿no? Quiero que esto sea muy abierto. Y sí, hombre, seguro eso te lo contó mi hermana, que cuando yo estaba joven, Un poco más. muy joven, no, ya, digo, ya, la verdad es que sí, un poco más joven, un poco más joven. En alguna ocasión tenía que regalarle pues era el cumpleaños de la chica con la que yo estaba Mm. saliendo. Y pues yo, digo, pues,
joven como era, ¿no? Digo, pues, estaba yo todavía, creo que ni salía de la universidad, no tenía un centavo, no tenía un centavo ni en qué caerme muerto. Entonces, ella me había dicho que le gustaba un CD. Entonces, literalmente, no tenía para comprar el CD. Entonces, literalmente me fui a buscarlo a un mercado, a una segunda mano. Y el único que había, el único CD que había, o sea, el CD estaba bueno, pero ¿Recuerdas la el caja estaba artista? rota. No me Uf, acuerdo, fíjate que hubiera no me estado acuerdo quién interesante. fue, tristemente, o bueno, mejor dicho, felizmente no me acuerdo. Entonces, cuando llegó mi hermana y su novio, entonces, a mi casa, me encuentran ahí clavado en un tema, y me dice: "¿Qué estás haciendo?", ¿no? Y yo, pues, pegando la caja. Porque lo que estaba roto era la caja, ¿no? Digo, siempre está esta como practicidad, ¿no? Del hombre que dice, bueno, pues o sea, el CD está bueno, ¿no? La caja es lo que está roto. Dios. Y en aquel tiempo no era que pudieras ir a comprar cajas de CDs así tan fácil. Entonces ahí me tienes pegando la caja del CD con cola loca. Me dice mi hermana, ¿cómo crees? ¿Cómo vas a estar haciendo eso? Bueno, pues es que no tengo dinero, ¿cómo le voy a regalar, no? Es más, Al y final de págame el cuentas, cola loca que te traje. y el Colalón que te roba. Ah, claro, es que lo que pasa es que le pedí el Colalón, que ya no me acordaba, porque yo le dije: "Oye, ahorita que vengan a la casa, me traes cola Que es loca". un pegamento, ¿no? Sí, 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 un pegamento, de estos fuertes, de instantáneos. Y me dice: "Sí, claro que sí". Cuando llego, me dice: "¿Para qué lo quieres?". "No, pues para pegar el CD". "¿Y el CD de por qué lo vas a pegar?". Bueno, no el CD, la caja del CD. "¿Y por qué la quieres pegar?". "No, pues porque se la voy a regalar", ¿no? No voy a revelar el nombre aquí por no generar, Oye, ¿y el sentimientos. desenlace del disco cuál fue? No, pues el desenlace fue que hicimos cooperacha y compramos el Ah. disco nuevo, ¿no? O sea, mi Ya, cuñado, mi sí, hermana, mi o sea, mamá me indignados fue. no te dejaron O sea, no entregar ese manches, ¿cómo vas a ir a disco regalar un disco usado, usado? okey, O sea, no por ti, sí. porque vas a dejar muy mal a la familia. Oye, cuéntame algo, si es que lo recuerdas de niño cuando creces, porque creo que recibimos estímulos inconsciente o conscientemente cuando estamos en casa, unos más, otros menos. Este tema de resolver, o este tema de la creatividad, que yo sé que llegaremos a parte de tu historia donde incluso te dedicas a la innovación, ¿no? Pero te he escuchado decir varias veces salirte de la caja, ¿no? Hacer las cosas diferente, buscar la manera. Y yo no sé si eso fue algo muy tuyo, que digas: "Puta, pues a mí se me ocurría y se me prendía el foco como esta anécdota", ¿o crees que lo impulsaba tu familia? Fíjate que, a ver, mira, mi querido Braulio, yo te digo, en mi caso muy personal, yo creo que desde niño tengo esta especie como de dualidad, que además me ha llevado siempre a tener, a veces no crees que es tan buena, ¿eh? Te lo voy a decir por qué, porque a veces no te enfocas. Yo como que tengo estas dos partes del cerebro, tengo esta parte muy creativa, o sea, al grado que toco instrumentos musicales, canto, escribo mucho y escribo bien, por cierto, pronto está por salir un libro, digamos, muy de mi hemisferio izquierdo, muy lógico, muy de tema de relaciones estratégicas, pero por el otro lado también escribo novela y estoy escribiendo una novela. Entonces, eso es muy ¿no? Del hemisferio derecho. Entonces, como que yo pinto, soy fotógrafo profesional, estudié cine, pero al mismo tiempo tengo 2 doctorados en economía. O sea, a lo que voy es que yo toda mi vida he tenido como esa dualidad, que, pues, te digo, es una cosa que yo, pues, cuando eres niño, pues, no tienes conciencia de eso. Cuando eres niño, pues, haces lo que te gusta, ¿no? Y a mí lo que me gustaba mucho de niño era inventar cosas y construir cosas. Entonces, yo, por ejemplo, de chiquito, una cosa que hice, que, pues, todo el mundo se quedó así como que este cuate que sin ver ningún manual, sin ver ninguna instrucción ni nada, agarré uno de los tubitos. ¿Te acuerdas que había antes? Bueno, yo creo que todavía hay, pero hace mucho que no los uso. Unos tubitos para bolear tus zapatos que traían, Sí, digamos, sí, como la tinta esta, la tinta y una sí, esponja, y para frotar entonces el tú zapato. ahí, ¿no? Entonces lo vacié, eh, no sé cómo le hice, ni me acuerdo cómo le hice, pero conseguí un foco, conseguí unos cables e hice una linterna con unas pilas. Entonces le metí unas pilas. Entonces Mm, inventé, digamos, ¿no? Yo armé mi propia mm. linterna. Y desde ahí es un tema que yo siempre he tenido, esta especie como de dualidad, que te digo que es muy buena en algunos casos, porque cuando tienes responsabilidades como las que yo he tenido en mi vida, que es
que hay que resolver cosas, que hay que innovar, que hay que crear fuera de lo establecido, soy muy bueno. Lo creo que, digo, sin ser aquí, ¿no? Pesado ni ególatra, pero pues creo que tengo esa capacidad. Pero también, te soy muy sincero, de repente, esas capacidades que tienes, pues me han hecho que en mi vida muchas veces me desvíe. O sea, me ponga a hacer otras cosas, piense que ahora ya quiero ser otra cosa y entonces me desenfoco de lo que estoy y entonces me ha llevado a que en la vida he tenido que entender cómo Dame un ejemplo específico. domar, ¿no? Cómo domar esas capacidades. Te doy un ejemplo muy específico. Cuando yo me voy a estudiar, mira, cuando a mí me dicen, cuando yo estaba muy joven, mi papá fue director, productor de cine, promotor artístico en los Estados Unidos, que es una historia también muy bonita que ya te contaré en algún momento, si se puede, si no, te la cuento después. Pero el tema es que cuando a mí, pues a los 17, 18 años me dicen, ¿qué quieres ser en la vida? Yo digo, director de cine. Y me dicen, no, olvídate, eso en esta casa no va a pasar. O sea, no vas a ser director de Mm, cine. Ese es un tema que no es, que está fuera de cualquier consideración. No hay posibilidad. Tú tienes que estudiar algo serio, ¿no? Entonces, pues yo que siempre, eso también siempre he tenido. Soy disciplinado, no soy, no disruptivo en el sentido de que desafíe la autoridad o esas cosas. Soy disruptivo en cómo hago las cosas, pero no desafío a la autoridad. Entonces, eh, pues me pedí historia de economía, ¿no? O sea, como que más serio que eso. Entonces, pues ya, o sea, yo seguí una carrera, digamos, de economista, de esta ¿porque te gustaban cosa. los números o tuviste alguna influencia? Sí, no, me gustaba, me gustaba el tema del comercio Mm, internacional, me gustaba, no sabía exactamente por dónde. Bueno, de hecho, de base, de licenciatura estudié comercio internacional. Después ya me especialicé en la maestría y en el doctorado en economía. Imagínate que me especialicé tanto y me lo tomé tan en serio que tengo el doctorado y 2 postdoctorados. Pero cuando terminé el segundo postdoctorado, yo estaba viviendo en Florencia, en Italia. Y entonces dije, bueno, listo, ahí están sus postdoctorados, ahí está su estudio serio, yo ahora voy a estudiar lo que yo quiero. Y me metí a estudiar cine. Y estuve prácticamente 2 años que me quedé allá estudiando cine. guau, Me gradué de director de cine. okey. Y claro, cuando yo regreso a México, pues, pelos hasta acá. Por cierto, me crecen así chinos, entonces tenía unos chinos, unos caireles hasta acá. Yo en shorts, en camiseta, ¿no? A los 30 y tantos años, ¿no? Queriendo ser director de cine. Ahí un poco me vuelvo a embalar, me piden aquí que empiece a trabajar, no sé qué, no sé cuánto, un poco dejo aquella vida y entonces empiezo otra vez otra vida, me corté el pelo, me tuve que volver a poner traje, me tuve que volver a poner camiseta, entonces digo, perdón, corbata, entonces me quité la camiseta, entonces esos bandazos, ¿no? Mm, En mi mire. vida que me han llevado, digamos, que son un resultado directo de tener capacidades creativas, altas capacidades creativas y de tener altas capacidades analíticas. Es algo que tú dijeras, tú podrías decir, no, pues qué maravilla que este hombre tiene eso. Pues sí, a lo mejor para ciertas cosas sí, pero fíjate que también hay que entender y hay que aprender a acotar Esa eso, a dualidad, controlar eso, Arnulfo, ¿qué tanto ha ¿no? jugado a tu favor, en tu contra, hablando de salud mental, por ejemplo? No, a ver, lo que pasa es que yo también, fíjate que yo he tenido Braulio y yo nunca tengo empacho en decir estas cosas, ¿eh? Porque muchas veces como que nos protegemos pensando que lo que digas, o siendo una figura pública, o siendo un servidor público, pues lo que digas va a ser una cosa que se va a salir de Sí, contexto. A mí no me sí. interesa, o sea, no me interesa porque si algo yo he aprendido en esta vida es eso, o sea, la autenticidad es eso, la autenticidad es esa capacidad de poder enfrentar, como tú bien lo decías hace rato, ¿no? Tus sombras y tus luces. Yo he tenido muchísimos problemas emocionales y he tenido muchísimos Mm, problemas de salud mental. ¿Por qué? Pues precisamente porque vivo en una especie como, o he vivido en una especie de dualidad toda mi vida. Eso, si además le sumas el tema pues de que pues, soy hijo de papás divorciados y vueltos a casar y vueltos a divorciar y tengo medios hermanos por todos lados, a los que quiero y adoro, pero
todo este contexto con el que yo crecí y todo este contexto de mío, pues también me ha llevado a que en la vida he tenido que aprender y he tenido que ver cómo, primero, entiendo mi vida, o sea, porque hay que entender qué carajos estás haciendo aquí, ¿no? Porque si no tienes propósito, si no tienes misión de vida, es muy fácil, por ejemplo, no sé si para todo, pero para mí en mi vida ha sido muy fácil desilusionarme y desanimarme de mi propia vida, ¿no? Incluso, te lo digo, en unos momentos en mi vida, pues he tenido ahí medio tendencias medio suicidas, Órale. porque yo, pues, yo qué demonios estoy haciendo Órale. aquí, ¿no? Entonces tienes que construir primero un propósito de vida, tienes que construir cosas que te permitan practicar ese propósito de vida. Después controlar las emociones. Mira, nada de esto nos lo enseñan en la escuela y nos lo deberían No, enseñar. aparte, O yo la sea, pregunta que te hago, y me encanta tu coraje, porque requiere coraje y valentía, es pan de todos los días, de todos los seres humanos que habitan de este todo planeta, ¿eh? mundo. O Lo sea, que de pasa es que que tú hay me quienes digas, que me diga: "No, yo no no, tengo temas mentales", no te es más, por ahí empecemos, no, por ahí hombre, empecemos. no, no, hombre. O Cuidado, sea, yo, cuidado. He hablado con grandes, no, grandes historias de individuos como la tuya, que tal cual me dicen: "Es que el que no vaya a terapia hoy, ya es un bicho raro". Antes era al revés, ¿estás de acuerdo? claro. No, y mira, yo me metí también, tuve una época en que me metí durísimo a eso, porque yo entendí que ese era mi gran obstáculo de vida. Mi gran obstáculo de vida era mi falta de control emocional, era mi falta de control eh, 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 mental, o sea, yo explotaba y caía en la depresión y después caía en la euforia y me movía todos los días en esa especie de océano de emociones incontroladas e incontrolables, y entonces yo fue cuando tuve que empezar a buscar alternativas de vida. Y cuando digo alternativas de vida es olvidarme de que, pues, cuánto ganaba, dónde estaba, qué trabajaba, si tenía prestigio o no tenía prestigio. Mucho tiempo me moví por aprobación, ¿no? Y mira, ese personaje que se movió por aprobación, o sea, yo mismo en otra época, eh, pues mira, tuvo sus virtudes porque me llevó a espacios pues muy interesantes, o sea, ese personaje que se movía por aprobación y por necesidad de validación, pues me llevó a ser embajador de México, por ejemplo, ¿no? O sea, no le tengo rencor, al contrario, él pues vivía como podía vivir. Pero llegó un momento en el que yo ya no quise vivir así Sí. y entonces empecé a buscar distintas opciones, o sea, empecé a buscar, digamos, me metí y sigo practicando el budismo como filosofía, sigo practicando el Kabbalah como filosofía, soy profundamente creyente en la filosofía y las enseñanzas cristianas, o sea, yo todos los días escucho el Evangelio, trato de entender el sentido ulterior del Evangelio, no el sentido literal, sino el sentido espiritual. Y a partir de eso me empezó, pero también tuve que ir con un coach maravilloso a quien adoro y amo, que me ayudó. Y fui con varios hasta que, pues yo creo que todos te van dando algo, hasta que llegué con el que me tenía que enseñar a controlar mis emociones, enseñarme a ser muchísimo más sobrio en mi forma de sentir y de ver. Y algo que pues hoy yo hago, que es fundamentalmente ser observador de mí mismo. Entonces, cuando yo logré abstraerme de, ¿no? De ser el protagonista ciego y me convertí en el observador consciente de Arnulfo Valdivia, mi vida empezó a cambiar. No te digo que hoy soy un iluminado, que ya alcancé el nirvana y que, ¿no? Y que puedo predicar sobre cómo vivir la vida. No, sigo teniendo, como todos, muchos temas que tengo que Y quiero atender, que me muchos temas platiques, que tengo que Arnulfo, entender. de ese punto de quiebre, no ahora, quiero dejarlo un poco más adelante. Estoy casi seguro de la investigación que hice acerca de ti. Tengo ahí la sospecha que hubo ahí un punto de quiebre nodal en tu vida, decir, no más. O sea, Sí, claro, mira, cuando yo era pero no lo vayas embajador, a contar ahora, ¿eh? no, Lo contaremos un poco más adelante, ¿no? Porque no, tú me digas quiero primero. regresar brevemente a esta cronología en donde, bueno, creces, tienes diferentes estímulos, lo que platicabas de las carreras, etcétera. Pero, ¿dónde creciste? ¿Dónde naciste? Y cómo describirías tu infancia? Pues mira, yo te voy a decir, yo también soy un tipo binacional, soy un tipo binacional.
Prácticamente te puedo decir que nací en Los Ángeles, California. Y ¿Pero naciste ahí después, o qué significa prácticamente? mira, te voy a contar. Realmente yo nací acá, pero cuando tenía 3 días de nacido me llevaron a vivir a Los Ángeles, California. Después de eso, viví allá cuando estaba muy chiquito. Después mis padres se separan y entonces mi mamá se regresa a vivir a México. A mí entonces me registran en Jalisco, donde nunca, por cierto, nunca viví, ¿no? Eh, eh, Regreso a vivir con mi mamá al Estado de México, con mi mamá y con mi hermanita, regreso a vivir al Estado de México. En el Estado de México, de un modo u otro, crezco y después mi mamá se vuelve a casar. En fin, yo lo que te puedo decir es que todo esto, o sea, toda esta confusión, ¿no? De vida, es algo que a mí en su momento me costó muchísimo trabajo Mm. entender, muchísimo trabajo entender. O sea, ¿por qué? Pues porque yo pues no comprendía lo que estaba pasando, ¿Recuerdas actos de ¿no? rebeldía? Sí, claro, claro, por supuesto. A ver, yo durante mucho tiempo odié a mi mamá y odié a mi Mm, papá, ¿no? Los odiaba de mm. corazón. ¿Por qué? Pues porque yo sentía que ambos me habían fallado, sabes, que yo no era deseado, que yo había sido como una especie de accidente en la vida de ellos. Eh, y después entendí que incluso si fue así, a mí me vale gorro. O sea, me Claro. dieron, me dieron el regalo más grande que es poder vivir, que es poder estar aquí, que es poder. Y después entendí que no fue así, ¿no? Pero cuando eres adolescente, cuando eres niño y que no tienes las herramientas emocionales, no tienes las herramientas para, digamos, pues deja espirituales, ¿no? Ni siquiera tienes las herramientas más básicas de comprensión de quién eres. Y te encuentras con toda esta maraña de vida, ¿no? En donde yo me sentía pues no amado, no, me sentía no querido. Y eso te explica mucho por qué después yo buscaba validación y buscaba aprobación, porque yo estaba buscando todo el tiempo esa pues, especie de validación, de cariño, ¿no? que yo sentía que no había tenido de niño. Entonces, ha sido todo un proceso, Braulio, ha sido todo un proceso de Mm. entender que desde, a ver, mis orígenes binacionales, en donde yo, pues, obviamente sigo siéndolo porque toda la familia de mi papá vive allá, ¿no? Yo tengo un Social Security Number, Okey, empezando o por sea, ahí, así de sencillo, empezando por ahí. claro. Yo tengo un Social Security Number, ¿no? Este, el inglés fue mi primer Mm. idioma, después me lo quitaron, después lo tuve que volver a recuperar. Eh, todo este contexto de entenderme binacional, mira cómo la vida te vuelve a regresar, porque después, cuando yo regreso greñudo de Europa y empiezo a trabajar en el gobierno del Estado de México, o no empiezo, porque volví a trabajar, porque antes de irme a Europa había trabajado 2 o 3 años, más En o el menos, gobierno. en el gobierno del Estado de México. Me voy a estudiar mi maestría, mi doctorado, mis postdoctorados, regreso y me dan otro trabajo en el gobierno del Estado de México. ¿Y con qué crees que tiene que ver? Con lo que yo más odiaba en la vida, digamos, no odiaba como tema, sino que lo odiaba por lo que yo sentía que traía dentro, que el tema de la migración, el tema binacional. Fui coordinador de asuntos internacionales tratando el tema de los migrantes del Estado de México y de sus Ahora familias acá. llegaremos al tema de la migración y el tema de la trazabilidad, incluso que sucede a nivel internacional de personas, hay un mundo ahí paralelo muy interesante que dominas, que llegaremos ahí y que, bueno, al final lo mencionabas tú mismo, te convertiste en embajador de México en otro país. Pero antes de ir acelerando en esa parte, ¿cuánto crees de todos los estudios, posgrado, títulos, certificados que tienes que era por necesidad de reconocimiento y aprobación? Yo creo que la gran mayoría. Yo te puedo decir que yo sí entendía, o sea, yo sí entendía que, por ejemplo, sin una maestría iba a ser muy difícil crecer, ¿no? En un mundo, Braulio, en donde yo no tenía ni apellidos rimbombantes, ni linajes políticos que me respaldaran, ¿no? Entonces yo entendía que, por ejemplo, pues sin una maestría
iba a ser difícil seguir creciendo. Pero bueno, sin una maestría, no necesitas 2 postdoctorados Sí, sí. Luego para meterte a seguir estudiar creciendo, cine, ¿no? fotografía, yo cuando No, estaba estudiando acerca de tu carrera y tu track record, dije: "Nada más me falta que parezca aquí que es astronauta, cabrón". no, no, sí, sí, que tengo un puesto De tamales los domingos ahí en garnachas afuera de la sí, catedral, mano, o sea, he hecho de todo. Entonces, la verdad es que sí creo, y hoy lo reconozco, que gran parte de lo que yo hice, digo, no está mal, ¿no? O claro, sea, no está mal claro. graduarte de Cambridge, no Es está mal parte de graduarte de tus Oxford, no características está como mal, individuo. pero a lo que voy es que la motivación Claro. detrás, yo te puedo decir, sí, en algún momento fue, de curiosidad intelectual, sí fue de interés por mis temas, pero tenía un gran contenido, como bien dices, de reconocimiento. Yo necesitaba ser reconocido. Y entonces, claro, o sea, vives en función de eso y lo justificas, ¿no? Sobre todo lo mentalizas, ¿no? Lo intelectualizas como, sí, esto es lo que yo siempre quise hacer, esto es lo que me está sirviendo, esto es muy bueno, esto es maravilloso, soy de los muy poquitos que está aquí, y todo eso es parcialmente cierto, pero la motivación detrás de todo eso, hoy te puedo decir abiertamente y sin ninguna vergüenza, que era Y ahorita que lo reconocimiento. dices, me haces recordar, seguramente ubicas a Tony Robbins, ¿no? Este Muy tipo, bien. pues, que ha sido un antes y un después en el mundo del coaching, aunque a él no le gusta que le digan coach, ¿no? Pero yo creo que fue el que Así es. institucionalizó el life coach de alguna manera. Bueno, Ujú. y él justamente divide, que la vida de una persona puede tiene diferentes enseñanzas, pero básicamente hoy recuerdo una de 3 círculos que es, primero state, el estado en que estás, ¿no? Story, ¿no? La historia que te has contado y finalmente strategy, ¿no? Es qué voy a hacer para alcanzarlo. Así Y está es. cabrón cómo nos contamos diferentes historias conforme vamos Totalmente. creciendo o diferentes etapas de la vida, ¿no? Y en ese momento Ujú. seguramente te estabas contando una historia que te impulsaba o te empujaba un poco a todo lo que hacías. Ahora, cuando regresas y vuelves a trabajar en el gobierno, que vienes de Italia, ¿en qué momento tú descubriste que genuinamente te lo ibas a tomar en serio hacer carrera por ahí? Porque, digo, de todo lo que me acabas de platicar, ¿cómo terminas convirtiéndote en asesor del que fue en su tiempo después presidente del país, ¿no? Dices, ¿cómo Claro. llegas ahí? ¿Cómo se le hace, cabrón? Pues mira, te voy a decir una cosa, yo y de veras no creas que es falsa modestia, ni es de verdad, no es así. Yo he sido un bendecido de Dios, porque así de bruto como soy, la vida siempre me ha puesto en lugares en donde tengo esas oportunidades. ¿Crees La en el verdad, destino? fue fue la vida, creo en el destino, creo mucho en el destino, pero y también creo que el destino te pone y tú sabes si lo aprovechas o no lo aprovechas. Hay muchísima gente que la ponen 10,000 veces en la, ¿no? En la puerta y o entra y la riega toda, ¿no? O no entra, ¿no? Yo lo que pasó fue que sí decidí entrar a las puertas. O sea, la vida me fue poniendo puertas, yo decidí entrar. Y cuando entraba, lo hacía ya en serio. O sea, a lo que voy es que muy rápido, mira, muy rápido. Efectivamente, yo cuando regreso, me encuentro con Enrique Peña en alguna. Mi hermana se iba a casar en ese tiempo. Y entonces yo me regreso a Italia con las greñas hasta Mm. acá. Yo tenía una novia letona, por cierto, guapísima, preciosa, entonces yo estaba enamoradísimo de ella y no sé qué, y quería yo hacer cine y no sé qué. Regreso eh, y, y me encuentro a Peña y entonces me dice que él tiene la intención pues, de crecer, él era diputado entonces, y me dice que él quiere ser gobernador. Y me invita a ser parte de su equipo. Pues yo no sabía, si sí, si no, le digo: "Oye, es que yo estoy en Italia", pues me dijo: "Mira, pues estos son 3 o 4 meses, vente, vemos qué pasa". Yo a Peña lo conocía de antes, lo conocía de mi primera etapa en el gobierno y lo conocía francamente de aquí de Toluca. Yo soy, pues, muy cercano, o sea, pues, había sido desde la primaria y todo eso cercano a su familia. Y entonces lo conozco desde siempre, digamos, y pues ahí me vuelvo a engarzar, me invita a formar parte, digamos, de su equipo de campaña, llamémosle, para la gubernatura.
finalmente gana la gubernatura y yo seguía ahí con la idea de decir, bueno, pues en una de esas yo me regreso a Italia, ¿eh? O sea, ya ganó, qué bueno, ¿Aún ¿no? no te cruzaba por la Pero mente el tema aún de no me ser el líder terminaba, de a un mí no país? me ter no, a mí no me terminaba, pues, yo estaba como todavía un poco con la con esa, ¿sabes? Con esa en esa onda de, pues, a lo mejor me regreso y no sé qué. Entonces, pero cuando llega el momento y me ofrece conformar la Coordinación de Asuntos Internacionales, me llama mucho la atención. O sea, yo digo, a ver, esto finalmente es un tema por el que siempre he trabajado, el tema internacional, es un tema que conozco. Pues ya para entonces ya hablaba varios idiomas. Yo decía, bueno, pues creo que tengo el perfil, creo que mira, y es formar algo nuevo. Y ahí es donde entra un poco también esa psicología, ¿no? Yo siempre me ha tocado construir instituciones. O sea, nunca he llegado, nunca, llegado a algo que ya esté hecho. Casi siempre me ha tocado llegar a armar desde cero algo. Entonces, me llamaba mucho la atención todo este tema, ¿sabes? Ahí entra un poco mi mente creativa, decía, pues mira, puedo hacer esto y puedo hacer esto y lo voy a hacer así, ¿no? Y se me vuelve un reto. eh, eh, y me gustó y me metí al 1000%. Ahí sí te puedo decir que me metí al 1000%. Lo disfruté muchísimo. Fue una etapa maravillosa de mi vida. Y bueno, pues después el hecho de que él llegara a la presidencia, pues eso sí, pues digo, Llegó un ahí sí momento que no. tú, ya con tu tercer ojo, decías: "Va a llegar o va a ganar". O sea, que nadie lo Pues sí, notaba quizás todavía, pero tú algo te decía que: "Hijo, sí, esto es muy sí, posible, está muy cerca de que esto pueda llegar a sí, concretarse". sí. Fíjate que yo desde que él era precandidato, cuando todavía no era candidato a gobernador. Y había ahí un grupo de 6 o 7 sí, personas que estaban, digamos, Buscándola. peleando buscando la candidatura. Yo veía que el que iba a ganar era él. Yo lo veía claro, lo veía claro. Y, eh, y no fue por eso que me Mm. engarcé con él. Me engarcé con él, pues porque él me invitó y porque yo o sea, no, digamos, te voy a ser sincero, no tenía nada mejor que hacer en ese Sí, 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 momento, no, claro. no tenía trabajo, no tenía nada, estaba con mis sueños de director de cine. Y pues dije, pues me viene bien y además es algo que sé hacer y es algo que está padre. Total, si sale, sale y si no sale, pues no, me regreso y punto, ¿no? Pero la realidad es que no, digo, no, a ver, yo veía, evidentemente veía y leía las señales de que pues iba directito a ser presidente, o sea, que estaba muy Mm. fuerte en este tema, en estos temas públicos, pues como en todos en la vida casi, pero yo creo que es más evidente en los públicos, pues si un día es una eternidad, 6 años o 5 años o 4 años son absolutamente impredecibles, ¿no? Entonces, ahí pues yo veía que iba muy bien, yo hacía mi trabajo, yo contribuía en lo que a mí me tocaba, haciendo mi trabajo bien, y bueno, pues después se da esa coyuntura y claramente me invitan al gobierno federal, donde también, y digo claramente, pues porque yo estuve en todo ese proceso, y, Y desembocas, y adelantando en tu historia, a convertirte en embajador de embajador de México en México en Colombia. Colombia. Ahora, Sí. según yo en mi cabecita, con muchos tintes de ignorancia, pues, es básicamente convertirte en el líder, diagonal presidente, eh, el que encabeza a nuestro país en otro país, ¿no? En particularmente Colombia. Sí, a ver, eres el representante, de hecho, ahora sí que en el nombre llevas el llevas el encargo, te conviertes en embajador extraordinario, se llama, y ¿Qué plenipotenciario. O significa sea, eso? He escuchado plenipotenciario, yo esa definición, ¿qué es qué? O sea, en ese es el cargo español, ¿qué es? oficial, ¿no? Ese es el cargo oficial cuando eres embajador extraordinario y plenipotenciario, es que eres el único y tienes todas las potestades para tomar decisiones en prácticamente todos los temas que te correspondan. En la realidad eso no es cierto, siempre tienes que pedir permiso a México, tienes que pedir Claro. permiso a la Cancillería y es por lógica que lo tienes que hacer porque tienes jefes, tienes un director general para la región, tienes un subsecretario, Mm, tienes un secretario, mm, tienes un presidente y tienes secretarios de distintos temas. Entonces, en realidad no es que seas ya. tan plenipotenciario, ¿no? Llévame Pero, a ese pero bueno, día, Arnulfo, que te enteraste que a lo mejor no
estaba todavía quizás en papel el nombramiento. No sé si fue una llamada telefónica, te citaron en alguna oficina. ¿Cómo fue ese anuncio para ti la primera vez que te enteraste y qué sentiste? Pues mira, yo ya estaba en Cancillería. Yo ya estaba en Cancillería porque yo entonces yo el primer año, digamos, de ese gobierno, fui el presidente del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Otra vez, el tema migratorio. Así como había yo tratado el tema de los migrantes y el tema de sus familias acá en el Estado de México, ahora era el nacional. O sea, estaba yo en Cancillería en ese exacto puesto, tratando otra vez la vida, llevándome a un tema, te digo, que yo tenía que confrontar conmigo mismo. Confrontar conmigo mismo por un tema familiar, ¿no? Digo, sería muy irresponsable de mi parte decir que usé Claro, el claro, cargo claro, para para sanar yo tus heridas de la superarme. No fue infancia, ¿no? así. No, no fue Fue una así. No fue oportunidad, así. digamos, pero O sea, es como la vida juega contigo, es como Dios juega contigo y te pone en los espacios en los que paralelamente a hacer un trabajo tienes que enfrentar tus demonios, ¿no? Y casi eso sucede en casi cualquier cosa que hagas, ¿eh? En cualquier cosa que hagas va a haber una expresión de tus demonios, ¿no? Y entonces los tienes que enfrentar. Pero en el caso a mí me aventaron a los más rudos, al más rudo para mí, ¿no? Y pues yo ya era ahí. Y pues simplemente un día me hizo favor de llamarme y el canciller, que en ese momento era José Antonio Meade, y me dijo, oye, pues fíjate que el presidente está viendo la lista de candidatos, ¿no? A las embajadas, y pues me dice que el tema de Colombia es un tema que tú conoces muy bien. Entonces, pues quiere ver si estás en disponibilidad y disposición de aceptarlo. Le dije que sí, le dije, por ¿por qué supuesto que sabes sí. mucho de Colombia tú? Ahorita te cuento esa parte. Y después ya, si efectivamente recibí una llamada, yo creo que el canciller lo que quería era medirme, si sí o si no, que no le fuera yo a decir que no al Y te habló el presidente, ¿no? presidente en ese momento. Y ya me habló el presidente y me hizo el ofrecimiento siempre muy Mm, generoso. Y por el otro lado, ¿por qué Colombia? Fíjate que ahí hay una historia muy curiosa, y te la cuento en dos por segundos. favor. Cuando yo estaba en el Estado de México en asuntos internacionales, un día el entonces gobernador Peña Nieto me dice, oye, va a venir una inversión en una planta recicladora PET, en que hay pues, personas involucradas, ahí hay unos colombianos y esto, entonces pues ojalá puedas acercarte a ellos, atenderlos y que la inversión se concrete. Entonces, bueno, pues yo obedecí, llamé y efectivamente era un consorcio de mexicanos y colombianos, entonces con los que me estuve reuniendo y reuniendo y reuniendo y reuniendo, pues para que pusieran la inversión aquí en el Estado de México. Finalmente pusieron la fábrica, pusieron la inversión, pusieron toda la planta y después de un año y medio de estarme reuniendo con ellos, digamos, en la cena donde ya nos sentamos a celebrar, pues que ya estaba la inversión y a planear un poco el día de la inauguración, los colombianos me dicen, oye, pues fíjate que deberíamos de llevar al presidente, al gobernador Peña Nieto a Colombia. Entonces le digo, sí, pues sería maravilloso. Le dije, el único problema pues, es que, eh, no, pues hay que armarle una buena agenda, ¿no? Dice, sí, claro que no, se la podemos armar, pues que lo reciba el presidente Uribe. Dije, bueno, pues maravilloso, que lo reciba el presidente Uribe, pero ¿quién va a lograr Claro. que lo reciba el presidente Uribe? Me dice, pues nosotros, es mi papá. Y yo, Ah, a ver, ¿quién? vamos de gane entonces. Le digo, a ver, tenemos un año y medio hablando y tú me has dicho que eres el hijo del presidente Uribe. Pues eran sus hijos, ¿no? Tomás y Jerónimo, los que estaban haciendo esa inversión en su momento. Y digo, o sea, tú me estás diciendo que, este, que llevo un año hablando contigo y no, le dije, ¿me va a correr el gobernador? Le dije, porque yo estoy tratando con los hijos del presidente de Colombia y no sabía, ni él ni yo, ¿no? Pero pues el que tenía que saber era yo para decirle a él. No, no te preocupes, es que nosotros quisimos ser muy cuidadosos. Y yo, Pues lo pues muy hicieron muy cuidadosos, bien, ¿eh? Felicidades. pero a mí me van a correr, ¿no? Pero el caso es que no, digo, finalmente lo que se logró fue efectivamente que hiciéramos una agenda de trabajo, porque no fue una visita turística, fue una agenda de trabajo muy seria que se hizo sobre todo en materia de seguridad. En materia de seguridad generamos un trabajo de colaboración y cooperación técnica y de capacitación muy cercana con Colombia. Entonces, a mí me tocó estar muy cerca de muchos procesos en Mm, Colombia, ¿no? mm. Incluso me tocó estar muy cerca del que entonces era el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, que posteriormente se convirtió en presidente.
que era el presidente cuando a mí me nombran embajador. Entonces yo había tenido toda una, digamos, todo un trabajo Ya, de varios ya, años ya. con Oye, Arnulfo, Santos. platícame por qué dices que pasaste de no tener para comer a convertirte en embajador de México en Colombia. Pues mira, mi querido Braulio, esas son dos historias interesantes. La primera es que, mira, cuando mi mami se divorcia por segunda vez de, pues digamos, de mi padrastro, ¿no? Ella intenta abrir un negocio, no le va bien, nos va muy mal, al grado que incluso el banco Embargo, requisa, sí, nos embarga la casa, nos embarga, pues no la casa, sino el negocio donde estaba la casa donde estaba el negocio. Prácticamente, tanto mi hermana como yo nos quedamos sin posibilidad alguna pues de dedicarle tiempo a estudiar o eso. Yo, de hecho, me salí de estudiar prácticamente 2 años. Yo estuve trabajando y de todo es de todo. O sea, em, puse un puesto de hamburguesas en la calle, afuera de mi casa. En la mañana trabajaba en un banco sacando copias, sacando fotocopias, y ni siquiera era empleado del banco, o sea, no tenía ni seguro social porque me contrataron por fuera y me pagaban así, por fuera. El gerente pues, que como que le di lástima porque conocía a mi mamá, entonces me contrató él y yo creo que él me pagaba de su dinero, no sé, pero a mí me pagaban en efectivo. Vendí enciclopedias Time Life, fui autorizador de tarjetas de crédito, cuando todavía las tarjetas de crédito se autorizaban por teléfono, el negocio, el comercio llamaba a un número y tú autorizabas si sí o si no. Di clases de inglés en las tardes, en las noches, o sea, yo tenía 2 o 3 trabajos, mi hermana se tuvo que salir y trabajar en Burger King, o sea, ¿cuánto realmente tiempo duró tuvimos, eso? eso duró como 2 o 3 años, más o menos. Después mi mami pudo conseguir trabajo, ya empezamos a tener, pues digamos, de un modo u otro, los tres ingresos. Yo me di cuenta, y fíjate que te voy a contar una historia muy, muy bonita, Literalmente no tenías porque para comer, Arnulfo, en algún literalmente hubo días que no tuvimos para comer. Un día, yo me acuerdo, el día que yo no tuve para comer, no teníamos dinero para comer, no teníamos dinero para comer, no teníamos un centavo, ni mi mamá, ni mi hermana, ni yo, vivíamos los tres juntos. Yo literalmente agarré ¿te acuerdas que antes pues todavía, pero ya es muy, muy, muy poco común, las cajas de refrescos que se metían las botellas de sí, vidrio, que eran los refrescos de ujú. vidrio, y tenía una caja. Nosotros, porque como habíamos tenido restaurante, que había sido el negocio que había fracasado o que había quebrado después, este, teníamos como 100, o no sé, como 100, pero muchas, 20, 30, y literalmente tuve que agarrar las cajas y llevármelas a vender. Fui a venderlas y con lo que vendimos esas cajas de refrescos, compramos pan, jamón y queso. Y nos comimos sándwiches de jamón y queso. Y yo dije, esto nunca va a volver a pasar. Esto nunca puede volver a pasar. Volvió a pasar después, pero, Se pero, repitió, pero bueno, ya estabas más pero ahí curtido. te cuento. Es Claro, es esa es que hasta que no resuelves, esos temas, tú no, o sea, no dejan de pasar. Esa es la verdad. En la vida, mientras tú no resuelvas un tema que tienes abierto, la vida te vuelve a poner y te vuelve a poner y te vuelve a poner. Y la gente dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa esto? Pues porque no lo has resuelto, compadre. Si tú lo hubieras resuelto, no te volvería a pasar. Y yo no lo había resuelto cuando me volvió a pasar años después, ¿no? ¿esto cómo influyó como embajador? Esto que me estás contando en este instante, que seguramente incluso puedes somatizar, es decir, ahorita en este instante, sentir cosas en la piel, en el cuerpo, recordando eso de literalmente no tener que comer y salirte a vender lo que podías. ¿Cómo influyó en tu cargo como embajador? Pues mira, yo creo que influyó en todos los cargos públicos que he tenido, porque finalmente tú podrías decir, alguien como que yo estudié, a ver, yo soy un privilegiado. Si tú ves mi currículum, tú dices, no, pues este hombre ¿no? O sea, no ha tenido un solo problema en Mm, la vida. ¿Por qué? Pues porque yo estudié mi preparatoria en el Colegio Americano de Ciudad de México, que es probablemente la escuela más cara de México. Estudié mi licenciatura en el TEC de Monterrey y en la Universidad de Georgetown. Estudié mi maestría en Cambridge. Estudié mi doctorado en un grado conjunto entre Cambridge y Oxford. O sea, tú dirías, pues este cuate no tiene ningún problema en la vida, ¿no? ¿No? Pero esa es la fachada, querido. Eso es lo que yo construí.
eso no determina la vida. Eso nunca va a determinar la vida. Y lo que sí te puedo decir es que yo, con todos esos grados y con todas esas cosas tan bonitas que se ven por fuera, he pasado momentos terribles. ¿Y eso cómo influye? Contestando tu pregunta, pues te da sensibilidad. O sea, cuando llega una persona a pedirte algo, lo que sea, tú entiendes que para esa persona, en ese momento, ese problema es el problema más importante en su vida. Así para ti no parezca importante. La persona puede llegar y decirte, oiga, es que fíjese que mi hija no tiene guardería. Bueno, pues no tiene guardería tu hija. Bueno, para mí es, bueno, pues a ver, consíguete, contrata a alguien. No, o sea, Claro. podrías decir, contrata a alguien que la cuide. ¿Qué tal que no tiene dinero para contratar a alguien que la cuide? ¿Qué tal que la niña tiene un problema médico? ¿Qué tal que esto? ¿Qué tal otro? O sea, yo creo que cuando tú estás más abajo, el no olvidarte de cuando estabas abajo y de entender que para ti la supervivencia o una situación que para otros es poco importante, para ti es lo más importante del mundo. Mira, te voy a hacer otra plática, mi querido Braulio. Yo había un momento, y esto es adelantándome varios años, yo estaba inundado en deudas y no podía salir Después de de mis ser deudas, embajador. ya después de ser embajador, cuando volví a caer en un tema ahí complicado. Tenía deudas, no se podía salir, tenía que pagar, no sabía cómo, Estás no, hablando que no. emprendiste un negocio y no salió como querías. Sí, no, Okey. sí, emprendí un negocio, pero pues todo negocio va poquito a poquito. Y el negocio en ese momento, pues no daba, ¿no? El negocio en ese momento no alcanzaba. Y todavía yo no sabía ser empresario, porque eso tienes que aprender a hacerlo. Yo no entendía bien muchas cosas que hoy entiendo, en fin, no era un buen momento económico. Y yo tenía muchas deudas. Y entonces ahí ya estaba yo practicando budismo. Y entonces el que era mi maestro, que por cierto, yo estaba estudiando budismo en Colombia, porque acababa casi de dejar de ser embajador y yo me quedé un par de años viviendo allá, precisamente fundando empresa. Y entonces yo iba a la clase de budismo, pero el maestro principal del centro budista era mexicano, era un budista Mm. mexicano. O sea, como que me tenía mucho aprecio, me tenía mucho cariño, ¿no? Me tenía mucha consideración. Entonces un día me llama y me dice, oye, Arnulfo, va a haber el domingo, sábado y domingo, va a haber un retiro aquí en el centro, no vamos a ningún lado, va a ser aquí. ¿Por qué no vienes? Y vi cuánto costaba el retiro. Le dije, maestro, es que no tengo para pagarlo. Entonces me dijo, a ver, es gratis. El retiro es gratis para ti. Ven. Dijo, y vamos a hablar al respecto. Entonces yo voy eh, al retiro y viene uno de los descansos y me dice, oye, tú quédate. Me quedo y me dice, ¿por qué no tienes dinero? Pues el negocio no va bien, no sé cuánto. ¿Y tienes muchas deudas? Sí, sí, tengo muchas deudas. Ok, lo entiendo. Me dice, ¿cuál es tu deuda más pequeña? Y era en ese tiempo, de 50,000 pesos colombianos. O sea, te estoy hablando de eh, $8, o de $10, de 200 pesos, 300 pesos mexicanos. O sea, nada. Y me dice, ¿y cuánto tienes en el banco? No, pues 100,000. Me dijo, en este momento vas a ir. Y le dije, y el problema que tengo es que tengo muchas facturas que no me han pagado. Digo, entonces sí tengo ingresos, pero no tengo dinero líquido. Entonces no me han pagado mis facturas. Me dijo, en este momento vas a ir, vas a sacar los 50,000 pesos del banco y se los vas a mandar o por transferencia y se los vas a mandar a quien se los debes. Y yo, maestro, pues me voy a quedar con 50,000. No importa, no importa. Hazlo. Y yo, con el corazón en la mano, pues voy y lo hago. Y después me dice, yo te aseguro que esta semana que viene te van a pagar. Y le dije, pues, ¿cómo? ¿No? O sea, me dice, mira, para ti, 50,000 pesos en este momento, ¿a quién se los debes? Y curiosamente, además, mi querido Braulio, se los debía a la muchacha del servicio. Entonces me dijo, 50,000 pesos
que para ti son una cosa irrelevante, a pesar de que no tengas, pero en tu mundo, en tu cosmovisión, es una cosa irrelevante. Para ella puede significar todo, puede significar la diferencia entre comer y no comer. Me dijo, tú te estás creando un karma en el que, como no pagas tus deudas y que pueden ser lo más importante para esa persona, las empresas que a ti te deben, pues para ellos lo que te deben es poquitito, no es nada, no es importante. Entonces, si tú no pagas lo que para otra persona es importante, pues ellos no van a pagar lo que Uf, para qué ti es cabrón lo que importante. acabas de decir. Fíjate que hay Imagínate, una persona que se ha convertido en, no solo mi mentor, sino un gran amigo que admiro profundamente. Es un gran empresario mexicano. Ya te contaré fuera del aire de quién estoy hablando y ubicarás perfectamente lo que ha logrado. Y justamente un día, em, me pudo compartir que por la razón que sea, le hacía falta liquidez y tenía formados algunos acreedores, como puede ser el caso que acabas de platicar, ¿no? Puede ser incluso personas que te ayudan a limpiar donde vives, ¿no? Y y justo en sus palabras me expresaba que se movió, no teniendo liquidez, ¿eh? Se movió, si quieres, pidiendo favores, oye, manda una lanita, a amigos, a socios, a lo que sea, porque él no tenía la liquidez, siendo el empresario que es. Pero decía, tengo que pagar a estas personas porque sé que para esas personas puede ser la diferencia, dicho con las palabras de Arnulfo, entre comer y no comer. entre comer y no comer. ¿Y sabes qué pasó? Y es Me increíble. Y pagaron a la agarró y siguiente pagó semana. en esa semana, en una semana, buscando moverse y demás, absolutamente toda esa lista que sabía que para él era relevante, importante impactar. Y es justo ese flujo de energía. Tú no puedes aspirar a ser abundante y próspero si estás regateando y pichicateándole a la vida. Por eso yo te digo que dejé de regatear precio. Los mexicanos somos Yo mucho de también, regatear, güey, ¿no? yo regateo para ¿No? arriba. Decir: "Oye, ¿cuánto vale esta escultura?", ¿no? En la calle, ¿no? Pues vale, no sé, $5. Oye, déjamela en 3, ¿no? En 2. Y esos $5 pueden representar que esa persona coma ese día o no, o 2 días, qué sé yo. Así es. Dejé de regatearle a la vida, Arnulfo. Está cabrón. ¿Cómo? Pues mira, yo te voy a decir 2 cosas, siguiendo tu idea, Braulio, querido. Y sí, está cabrón, es una cosa impresionante. A mí la siguiente semana me pagaron, como me dijo mi maestro, 1. Y 2, yo volví a caer en ciclos de carencia, ¿no? Porque es un tema muy difícil a veces de quitarte, Mm. o sea, es una cosa que traes así como grabada en piedra en tus miedos, en tu mente, en tu alma, en tu corazón. Y hasta el día en que yo no decidí ser, y yo me llamo a mí mismo, y mira, esto no lo sabe nadie, nadie, digo, ahora lo va a saber el mundo, pero, pero creo que es una buena lección. Yo hoy me asumo repartidor de Dios. O sea, yo solo me asumo una especie de canal en el que reparto, doy, entrego, ¿no? Y en esa medida me ha dejado de faltar, porque la mentalidad ya no es de carencia. Tú sabes que va a llegar más. Mm. Y yo antes daba propinas al señor, pues no, al que me cuidaba el coche, al que sea, daba propinas de 5 pesos, al de la gasolinera le daba 10 pesos. Ya cuando era yo Muy espléndido. no, muy generoso, le daba 20. Hoy doy propinas sin ningún problema de 100, 200, 300 y si Mm, se me da la gana de 500 pesos. mm, Porque si veo necesidad en la persona, le doy 500 pesos, sin dolor, sin pesar. mm. Y es muy cierto, Braulio, te lo puedo decir, una persona que ha vivido, que vivió 50 y tantos años, tengo 55 hoy, pero que hasta hace muy poquitos años viví desde la carencia. Hoy te puedo decir que vivir desde la abundancia, de la certeza y la seguridad de que al dar se te va a rellenar la vasija de dinero que es del que estás dando, es una Ahí maravilla. ahí Pierdes el ahí miedo, regresa a la certeza. ahí voy a hacer doble clic. Voy a hacer doble clic en esta función como repartidor de Dios. Cuando
Resulta que te diagnostican con algo que solo 7 personas en el mundo tienen. Háblame de eso. Claro, querido amigo. Pues a ver, te cuento rápidamente. Fíjate que yo, pues yo era embajador todavía, pero yo desde antes de irme de embajador, te estoy hablando de, a ver, te doy años, como por ahí de 2012, 2011, 2012, yo sentía que me asfixiaba. Yo me asfixiaba, o sea, yo trataba de respirar, a veces, no, y no siempre, eso es lo que pasaba. O sea, yo en la noche me despertaba, todo asfixiado. Pues la gente me decía que tenía apnea del sueño, que tenía no sé qué, que estaba muy gordo, que estaba muy flaco, que estaba muy chaparro, que estaba muy alto. El caso es que no le daban. Y después había ciertos momentos en los que yo me asfixiaba, o sea, me faltaba el aire, no podía respirar, como que se me cerraba la garganta. Entonces, pues ya sabes, que es alergia, que es esto, que el caso es que yo seguía igual. Un día que yo iba a Cartagena, estando ya de embajador, año 2015 más o menos, de plano, como que me quedé dormido, era un vuelo muy temprano, como que me quedé dormido así mal, y de repente me desperté asfixiando en el avión. Claro, a ver, el embajador de México se está asfixiando en un avión, ¿no? Cuando aterrizó ese avión, afortunadamente faltaban como 10 minutos para que yo llegara a Cartagena, aterrizamos, había como 3 ambulancias, 10 policías, o sea, ¿no? Porque avisaron que el embajador de México se estaba asfixiando. Me llevaron al hospital, me hicieron todos los estudios, como ya me habían hecho varias veces, nada. El caso es que ahí sí dije, tengo que ver qué tengo. Fui con un doctor, dije, llévenme con el mejor neumólogo del mundo. Si está en Australia, voy a Australia, ¿no? Afortunadamente me encontré, y Dios es muy generoso, me encontré con un gran neumólogo en Colombia que me diagnosticó y me diagnosticó efectivamente lo que tú dices. Te lo digo muy rápido para no ser el centro de esta entrevista. Todos los seres humanos, incluido tú, tienen la arteria aorta del lado izquierdo. Mm, Yo la tengo del lado derecho, de nacimiento. Eso se llama un arco derecho de Commerel. Ese es el nombre médico. Este brazo, el izquierdo, evidentemente se irriga de una arteria que se llama la arteria subclavia, que es una derivación de la aorta. Como en todos lados la aorta está del lado izquierdo, en todas las personas está del lado izquierdo, la subclavia simplemente se va al lado izquierdo y no tiene problemas. En mi caso, como está del lado derecho, buscó por dónde irse al lado izquierdo y resulta que se enredó en la tráquea cuando yo estaba formándome en la panza de mi mamá. Entonces, cuando eres joven, tanto las arterias como la tráquea son tejidos suaves, entonces conviven. Cuando pasa el aire, pues empuja la arteria y la arteria se vuelve a poner, y cuando vuelve a poner el aire, y pues no, se empujan mm, uno al otro. Conforme te vas haciendo más grande, la arteria se va volviendo tejido más firme, y entonces empieza a oprimir a la tráquea. Y era por eso que yo me asfixiaba. Con el tema adicional que con ciertos movimientos del brazo era un nudo, es como ponerte una mm, corbata y mm. apretártela. ¿Cuál fue la solución? La única solución era operación. Operación a corazón abierto, una operación de altísimo, altísimo grado de riesgo, más que incluso una operación de a corazón abierto normal, llamémosle, que ya de por sí es muy complicada. Eh, este, la razón por la cual solo habemos 7 personas en el mundo operadas de eso es porque los otros 99.9999 se han muerto en el camino, se asfixiaron, o de bebés o ¿O de en el adultos. quirófano? O no, fíjate que no. Las operaciones han sido 100% Mm, exitosas, mm. todas. Pero quien llega, pero hemos sido pocos los que hemos llegado al Ya. quirófano. Ahora, hablando de Entonces, entrada a quirófano, déjame hacer un breve alto ahí. Pues ya, diagnóstico, todo, ¿esta operación fue en Colombia? en Siendo Colombia, embajador, yo decidí hacer Colombia siendo okey. embajador. ¿Qué fue lo último que le dijiste a tu familia antes de entrar al quirófano? Mira, eso es muy curioso porque lo tengo muy claro. Fíjate que yo lo que hice fue que con mi familia y en aquel momento, pues obviamente mi mamá y mi hermana se fueron a Colombia. Fue un gran amigo, un amigo hermano de vida. También fue a visitarme junto con su esposa. Y bueno, pues ahí estábamos. La que entonces era mi novia, que eso es una gran maestra de vida con la que ya no tengo ningún contacto, pero que me enseñó muchas cosas. También estaba ahí. Y con todos hablé en privado, con todos hablé en privado, con todos les dije, la, la, la,
Lo que tenía que pasar o lo que tendrían que hacer, yo dejé todo arreglado, dejé testamento, dejé todo, porque la probabilidad de que yo no saliera de esa operación era altísima, era altísima. De hecho, la probabilidad de que sí saliera era como del 15%, 20%. La probabilidad de que no era del 85%. Entonces, yo les dije, pues todo lo que les tenía que decir, les dije cuánto los amaba, les dije cuánto los quería, les pedí perdón por las cosas que yo hubiera hecho mal y les dije y les di instrucciones de qué hacer, cada quien en lo que le tocaba, ¿no? A mi hermana, pues que era quien me administraba o quien podía, si yo ya no estaba a administrar ciertas cosas, le di todas las indicaciones. Pero yo te voy a decir una cosa muy curiosa. La última persona en la que pensé cuando me dijeron, pues a ver, cuenta regresiva, piensa en algo bonito y porque ya se va a dormir, fue en mi perro. Tenía yo un San Bernardo precioso que se llamaba Paco y yo amaba a mi perro. Yo no tengo hijos. Eh, yo en mi primer matrimonio perdí un bebé y de ahí para adelante también fue un tema que tuve que atender y pues ya, obviamente llegué a una edad en la que ya no es, no, ¿Qué le no, no, dijiste no a sé si Paco, siquiera. Arnulfo? Pues nada, pensé en Paco, lo pensé en nosotros jugando, pensé en nosotros, pues como la pasábamos muy rico siempre en los fines de semana, corríamos, íbamos, ¿Tenías esto. miedo? Entonces, fíjate que mucho tiempo tuve miedo. En el momento en que ya me pasaron, no, Mm, no. mm. Fíjate que yo tenía como una forma muy clara de ver la cosa y yo decía, este, en el peor de los casos, me voy a morir dormido, ni cuenta me voy a dar. Entonces, no, pues voy a estar anestesiado. Entonces, pues, si me voy y ya. O sea, entonces, fíjate que eso es algo que también, te soy sincero, en aquel momento no lo tuve, ya al final, sí tuve mucho miedo, pues todo el proceso, o sea, esos 3, 4, 5 meses de preparación, sí tuve mucho miedo, hubo momentos de mucha tensión, pero ya Mm. después no, después me hice a la idea de que podía pasar y simplemente traté de quedarme Muchas veces tranquilo. cuando Es estamos en algo, paz, y ahí quiero también preguntarte algo relacionado, podemos decir ciertas cosas con cierto nivel de conciencia, pero no significa que el receptor del mensaje lo pueda tomar a bien, ¿no? de Y acuerdo. como estás tan tranquilo, te puedes despedir incluso, y tú estás bien, entre comillas, si quieres, sin relativizar, pero bien, entre comillas, decir, pues sí, va a pasar y ya está. ¿Hay algo que te guardaste antes de entrar a quirófano, que preferiste no decirlo, aunque tú estabas tranquilo y en paz, en calma, porque dijiste: "Puta, lo van a tomar a mal o no están preparados para escuchar esto mi familia, mi mamá, mi amigo", y dijiste: "Pues si sucede, ya tendrán que resolverlo como puedan o tendrán que arreglárselas". No te No, guardaste no, fíjate nada. que no, fíjate que no. Yo tuve mucho tiempo, muchísimo tiempo o sea, no, gracias a Dios no fue una operación de emergencia o de urgencia. Digo, sí era urgente y sí era necesaria, pero no es que me hayan metido a Claro. quirófano, ¿no? Sí, De la la noche a la madrugada, mañana. córrele. Tuve mucho tiempo para pensar, tuve mucho tiempo Mm. y ahí yo ya empezaba un poco en todo este tema espiritual, que ya después, pues claramente saliendo de la operación, salí bien. Fue un tema horrible, Braulio, horrible. O sea, yo nunca he sentido en mi vida más dolor que cuando abrí los ojos. Fue así como en las películas, literal como en película, ¿eh? O sea, así de que empiezas a oír, Arnulfo, 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 y abres los ojos, como en película, literal, ¿Qué ¿no? sentías? No, a ver, abrí los ojos y lo primero que dije fue, bueno, estoy vivo, ¿no? Ya, o sea, La libré. todo parece indicar que estoy vivo, ¿no? Lo segundo que sentí, lo segundo, digo, tenía yo un tubo aquí en la boca, donde está entubado y pues, cables y tubos por todos lados. Y lo segundo que dije fue, y perdón, pero dije, es hijo de puta dolor. O sea, me dolía hasta las O sea, todo el pestañas, cuerpo te mi dolió. puto. Me dolía todo, todo, todo. O sea, me dolía todo. No te puedo decir qué me dolía Mm. más. Después de eso fue pues, como un mes y medio, 2 meses, yo diría un mes sobre todo, horrendo, de unos dolores horrendos, horribles, ¿no? En la espalda, en el pecho, en el cuello, pues, porque me abrieron, me tasajearon todo. Entonces,
horrible, horrible. Ya después el segundo no podía yo ni siquiera pararme al baño, me tenían que ayudar. Mi mami y mi hermana estuvieron allá, pues, casi 2 meses, ayudándome. Ya después se tuvieron que regresar, entonces ya me quedé yo prácticamente solo. Pues, tenía gente de servicio, que me ayudaban y esto, pero, pues, de todos modos. Pero ya yo te puedo decir que a partir del segundo, tercer mes ya fue algo mucho más llevadero, con un comentario que te hago. Así como soy de hablador y que parezco perico, perdí la voz, porque en la entubada me lastimaron una Mm, cuerda. Entonces, me dicen: "Una operación más", ¿no? Yo les dije: "No, no, 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 no". Y dije: "Yo voy a buscar la forma de, eh, de curarme solo". O sea, no de curarme solo, sí de curarme sin operación. Entonces, ¿qué empecé yo a hacer? Yo lo que empecé a hacer fue busqué todos los apoyos, o sea, foniatras, esto, ta, 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 ta. Pero te voy a decir otra cosa que a veces parece como increíble. Claro, yo traía todo un tema yo traía todo un tema de de apoyo médico, pero también me metí a un tema de apoyo espiritual. mm. Y tenía en aquel momento a un maestro que me ayudó muchísimo. ¿Cómo llegaste a ese maestro? Fíjate que por la exnovia que te Okey, digo, la exnovia que te digo, que igual me voy a guardar los nombres claro. U por Estás evidente, hablando ¿no?, de estas respeto. conexiones en Colombia que terminan desembocando en Ella ese me hace llegar a él y este hombre, literalmente a través de la fe, un día empiezo a hablar. O sea, literalmente así como o sea, como en la Biblia que dice: "Tu fe te ha curado". Yo un día llegué y me puse a orar, y orar, y orar como 3 horas. Y le dije: "Por favor, Dios, regrésame mi voz, te lo suplico, te lo suplico, te lo suplico". Y yo hice un compromiso y dije: "Voy a usarla bien. Te prometo que la voy a usar bien, te prometo que la voy a usar para hacer el bien, te prometo que la voy a usar para no decir, eh, cosas que no valgan la pena, para no proferir palabras que no sean correctas, para no proferir opiniones que no sean adecuadas". Y recé, y recé, y recé, y recé, y como a las 3 horas hablé, en mi casa, yo solo. ¿Tu reacción cuál fue? O sea, porque imagínate que Me puse literal. a llorar de la emoción, porque yo no lo creía. Yo no lo creí. O sea, yo hoy lo vuelvo a pensar y yo verdaderamente digo, ya ahorita ya no me dan ganas de llorar porque es algo que tengo muy asimilado y muy agradecido, pero en aquel momento la realidad fue que no lo podía creer. No, o sea, no, yo todavía hoy veo y no lo puedo creer. O sea, digo, ¿cómo fue? Pues así fue. Así fue. Y te digo la verdad, no estoy inventándome un cuento romántico, ni estoy aquí armando algo muy novelesco, no. Simplemente así fue, ¿no? Así fue. Y claro, después seguí yendo a temas de foniatría, porque además a mí me gusta mucho cantar. Entonces yo decía, entonces yo ¿Cómo le claramente no me haces, preocupaba Arnulfo? el ¿Cómo no le cantar. haces? O sea, platicábamos al inicio, ¿no? Que también la preparación, los títulos, los posgrados, las maestrías, puede ser también una manera de buscar reconocimiento, aprobación, llenar espacios o huecos que vienen de diferentes heridas o traumas, lo que tú quieras y mandes. Pero siendo súper pragmático, ¿cómo diablos te organizas para cantar, escribir, tomar fotografías, hacer tu labor espiritual, ¿no? Trabajarte, cumplir con tu rol como lo que sea ahorita tu mayor agenda en el calendario, el puesto que tengas como innovador, empresario, inversionista? O sea, si yo con una sola cosa me vuelvo loco, cabrón. Pues mira, ¿qué te digo, mi Braulio querido? A ver, es un reto de todos los días y es altísimamente estresante, Okey, hay te que lo puedo decirlo, decir, ¿no? Porque luego dicen: hay que "Guau, decirlo, todo le es sale bien, lo altísimamente, tiene no, 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 totalmente no, 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 controlado". no, no, ¿Qué agenda no, no, maneja no. Arnulfo? Mi vida es un pequeño caos todos los días, pero todo sale. Y lo que pasa, yo me levanto a las 4 de la mañana, eso sí, me levanto a las 4 de la mañana. Hay veces que, claro, si me acuesto a las 11 de la noche, pues es hasta poco sano Mm, de levantarte a las.
Pero si me acuesto a las 11, me levanto a las 5:30 o 6, ¿no? Entonces, yo difícilmente me levanto después de las 6 de la mañana. Es más, ya no puedo, mi reloj biológico ya no da. Entonces, yo me levanto normalmente a las 4. A esa hora hago todo el trabajo creativo, o sea, no me meto a WhatsApp, no me meto a nada de esto. Hago todo mi trabajo creativo porque es cuando estoy fresco. Entonces, es cuando escribo, es cuando, pues, escribo ahí también en Milenio, tengo una columna. Hoy, por cierto, la tengo que mandar. Entonces, me levanto muy temprano, escribo la columna. Cuando no, pues escribo mis novelas, o escribo mis libros, o escribo lo que tengo que Es hacer. tu prime time. Tu Después de prime eso, time es de 4 de la mañana ahí es, a de 4 a 7 más o menos, ¿no? 7, 7:30, a esa hora me hago también mi parte espiritual, o sea, rezo, medito, oro, lo que tenga que hacer, prendo mis veladoras, tengo veladoras por todos lados, tengo santos por todos lados, lo hago todo mi show, y después de eso, pues ya me baño, me arreglo y me voy a lo que tenga que hacer. Trato de, o sea, yo muy joven aprendí que esta parte de, otra vez, perdón por la expresión, pero de las horas nalga que se hacen en las oficinas no sirve para mm, nada. O sea, es mejor hacer trabajo enfocado, valioso, adecuado en 6 horas o en 7 horas, ¿no? Que quedarte 12 horas y llegar, como llegan mucha gente borrachos a las 8 de la noche a querer hacer el tercer turno, ¿no? Porque se fueron a comer a las 3 y regresaron a las 6:30 briagos, ¿no? Entonces, yo no hago eso. Eso sí es un tema de mucho orden en mi vida. O sea, yo sí soy estricto en esas cosas. O sea, mantengo al mínimo el tema de las comidas, mantengo al mínimo el tema de las cenas. Es más, las cenas prácticamente no existen en mi vida, salvo cuando claro, cuando tengo que hacerlo amerita. o cuando realmente quiero hacerlo. Te voy a ser sincero, te voy a ser muy sincero. Algo que ha sufrido y que yo soy consciente de ello, es mi vida social. O sea, para lograr todas estas, yo he tenido que encerrarme, he tenido que ser menos social. Eh, ¿Me molesta? No. Ahora, Toda mi déjame, vida, toda mi voy a vida lo poner el dedo fui. sobre la llaga. Esa vida social, ¿crees que también uno de los precios elevados que has tenido que pagar es hoy quizás no ser papá? Totalmente, ¿Y es un proceso totalmente. pendiente para Yo no ti tengo, o esa aventura ha mira, quedado ya cerrada? a ver, hay días que lo lamento y que digo, me hubiera gustado, porque realmente mi linaje, por lo menos yo tengo medios hermanos, tengo un montón de sobrinos, primos y nietos y bisnietos y lo que tú quieras. O sea, digamos, la familia no se va a acabar, pero yo, mi linaje sí se va a acabar porque ni mi hermana ni yo tenemos hijos. Hay veces que yo lo lamento, digo, me hubiera gustado formar un hijo. Em, no se dio, Braulio, no se ha dado, no es algo que yo hoy quiera hacer. ¿Abierto Yo estás tampoco o no? Porque una cosa es, sí, no no. se ha dado, pero sigo abierto, o no se ha dado y ya se No, mira, cerró yo esa creo que posibilidad. conforme pasa cada día, el círculo se Mm, cierra. Yo tengo 55 años de edad. Yo creo que un niño necesita un padre presente, con energía, digo, con ganas ¿no? Y yo cada vez estoy en más cosas que no me permiten ser papá, ¿no? Hoy no tengo ninguna perspectiva de ser papá, ¿no? O sea, pues no es algo que yo esté buscando activamente. Y lo que te puedo decir es que estoy como muy ocupado en tantas cosas, como tú bien ves y dices, que pues la parte, te repito, ¿no? Un poco la parte social, la parte pues, de familiar, no tanto en el tema porque le dedico mucho tiempo a mi madre que ha estado pues, un poquito enferma estos últimos meses. Entonces trato de ayudar lo más que puedo, dentro de la medida de lo que ya, puedo. Eh, Realmente quien se ha echado ese tema a espaldas ha sido mi mm, hermana, pero yo trato de ayudar lo más ya, que puedo. Pero sí, 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 te puedo decir que así es como me ya. organizo. Me organizo de una manera muy Sí, espartana. sí, O siendo sea, para espartano, seguir quiero llegar también a algo que leí en tu LinkedIn, o sea, eres emprendedor, eres empresario, eres innovador, le sabes a la tecnología, a la inteligencia artificial. Bueno, ya hemos dicho tantas cosas que a lo mejor ni nos van a creer. Por favor, investiguen como yo lo hice, Arnulfo, y se van a llevar una grata sorpresa. Pero antes de llegar a algo que leí que me quiero que me ayudes a entender mejor y a desempacar, que es, dice Smart Ranch, un rancho inteligente. ¿Qué diablo significa eso? Pero antes de llegar no, ahí, es una maravilla. tú me compartías por escrito, estudiaste en Cambridge, fuiste embajador, ganaste muchísimo dinero.
como emprendedor, como empresario, y la vida te confrontó y tuviste que cambiar. Lleguemos ahí. ¿Es esta situación de salud o es otra? Mira, fue una combinación. La verdad, te soy sincero, Braulio, se juntaron varias cosas. Gracias a Dios, ¿eh? Gracias. Yo soy el hombre más agradecido del mundo en ese sentido. Yo tuve el tema de salud, entonces eso te hace cuestionar muchas cosas, ¿no? O sea, replantear y reestructurar muchas cosas. Paralelamente, esta novia que yo tenía, que pues digo, lo digo al aire porque pues es normal, yo la adoraba, digo, yo estaba enamoradísimo de ella. Y, eh, y hubo situaciones ahí que pues literalmente en una, literalmente en una boda que fuimos, ella conoció a su siguiente Mm, esposo. O sea, yo estaba cuando mm, conoció a su siguiente esposo. Y literalmente, pues para mí ese fue un shock. O sea, mi mundo, digamos que mi mundo que era un mundo en donde yo, o sea, donde era todo perfecto, todo rosa, ¿no? En donde yo era embajador, tenía mi novia, tenía mi salud, tenía mi, ¿no? Obviamente también yo ya empezaba a ver pues que digamos que mi periodo como embajador podía empezar a acabarse, pues porque ya simplemente pues, los sexenios pasan y los claro. años avanzan y tú tienes claro. Entonces, todo mi mundo, ¿no? Mi salud, incluso mi integridad, porque estuve a punto de morirme, mi tema de pareja, mi tema personal, mi tema laboral, todo vuelto patas para arriba. Entonces, es cuando yo decido entender la vida desde otro espacio. O sea, decir, a ver, es cuando yo me doy cuenta, ¿no? De que digo, a ver, yo llega, o sea, ¿dónde estoy hoy parado? ¿Qué estoy haciendo? O sea, y esto no crees que fue sin ayuda, no crees que fue así como espontáneo mío, que soy un iluminado. No, no, no. Fue decir, me siento de la fregada, me siento con miedo, me siento inseguro, me siento triste, me siento traicionado, me siento esto, me siento el otro, ¿no? Y es cuando te das cuenta que tienes un montón de temas no resueltos en tu vida emocional, en tu vida personal, en tu propia, tú hablabas hace rato de tu narrativa. Yo estaba peleado con mi autobiografía. O sea, mi autobiografía no correspondía, o sea, no me checaban un montón de cosas. Entonces yo estaba, yo no era la persona, es decir, era un personaje, pero no era persona. Yo no sabía ni quién Mm, era esa mm, persona que estaba detrás del mm, personaje. Entonces yo entro en un proceso de entender y descubrir quién es esa persona que está detrás del personaje. Y la persona que está detrás del personaje es lo que un poquito ya hemos hablado, querido hermano. O sea, un tipo que no ha perdonado a su papá, que no ha perdonado a su mamá, que no se ha perdonado a sí mismo, que busca reconocimiento, que busca atención, que busca validación, que, que está, o sea, que chupa, porque también yo le pegaba yo, ¿no? Con el pretexto que era, que tenía que ir a los eventos sociales y no le sé qué, pegabas. chupaba como si no hubiera mañana, mano. Había veces que mi primer tequila era a las 11 de la Mm, mañana, ¿no? Y la última botella completa, por cierto, de vino era a las 3 de la mañana yo solo, ¿no? Entonces, mm, claro, o sea, tipo alcohólico, porque hay que mm, reconocerlo, ¿no? Alcohólico, con un sobrepeso brutal, con síndrome metabólico, o sea, yo estaba a punto de que me diera diabetes, yo estaba a punto de que me diera, ¿no? Gota, que me diera, o sea, con hipertensión, la cual todavía tengo hoy, o sea, esa es de mis grandes herencias, la para que no hipertensión se que ya te nunca se me olvide de dónde quitó, vienes, cabrón. a que no se me olvide. Entonces, cuando tú ves que el personaje es la persona perfecta del mundo y la persona que debería, o en todo caso sustenta o está detrás de ese personaje, es este desastre universal, pues es momento de empezar a atenderlo. Y es cuando yo ya le entro de plano y Hubo o un sea, yo día, hice. hubo una mañana, hubo una tarde, hubo contextualmente hablando, Arnulfo, que dijiste: "Sí, ese día fue". Sí, te soy sincero, yo creo que el día que ya, mi entonces novia, que era mi mundo, yo claro, ¿por qué? Porque ella me daba validación, Claro. ella me daba el cariño que yo se también daba. O sea, ella también era un personaje en mi vida, ¿no? Ella también representaba una serie de cosas, una serie de necesidades. Según yo, en ese mundo, ella llenaba ciertas necesidades que yo en ese momento tenía, las más importantes. Yo me acuerdo todavía cuando tuvimos la charla así donde ella me dijo, sabes que ya no, no y no, y ya me voy, y de hecho me voy a casar con este Mm, compadre. Ese día para mí se me cayó el mundo. Yo, gracias a Dios, gracias a Dios se me cayó el mundo y yo no sabes cómo le agradezco. O sea, de verdad le agradezco que me haya roto.
porque yo ese día lo que me acuerdo es que dije, yo tenía como tiempo queriendo ir al centro, como que ya había empezado a medio ver el tema del centro budista en aquel momento. Entonces, yo me acuerdo que en ese momento dije, o sea, ella se fue, yo me quedé ahí, o sea, destrozado, destrozado, realmente creyendo que yo no tenía futuro, o sea, que mi vida se había acabado ahí. Y lo que hice fue que me fui caminando al centro budista, que está como a 6 kilómetros. Mm, O sea, me fui caminando, o sea, pues, confuso, sí, pues, me fui caminando. Claramente 2 horas después llegué, porque, pues, no iba corriendo, iba caminando. Y curiosamente, llegué como 30 minutos antes de que iniciara una clase. Y entonces me metí, o sea, me metí a la clase, y ahí arranqué. Y te puedo decir que de ahí para acá, no ha sido, pues, digamos, no ha sido un día de campo, no ha sido nada, pero ha sido maravilloso. Hoy yo estoy agradecido con ese proceso, estoy feliz. Si yo me encuentro a esta persona en la calle, le doy un abrazo y le pongo una veladora y le mm. agradezco. Si yo le tengo que agradecer a mi corazón que estaba mal y a mis arterias que estaban mal, se los agradezco. En fin, agradezco todo porque me permitió confrontar realmente a esa persona, pues, que estaba. Hoy yo amo a mi mamá, amo a mi papá, que ya mi papá y mi padrastro ya los dos se fueron, y a los dos los amo, y con los dos tenía pleito. En fin, o sea, Guau, es esta gran labor que has hecho, que no se termina, ¿no? Que tú lo sabes, no se no, eso no se termina acaba, todo hombre. este trabajo interior, Es peor. ¿no? Es peor, Es hay peor algo porque, claro, porque sí, confrontas pero hay otras algo también, cosas. Arnulfo, que en su momento con una persona que, pues, estábamos en ese momento, bueno, sigo y no sigo a ese ritmo, pero procuro trabajarme también. Pero hablábamos del famoso ego espiritual, ¿no? Que muchas veces, puta, estás tan trabajado, te metes tan de lleno también al tema de elevar tu conciencia, tu vibración, ser agradecido y todo, que también de repente el ego ahí es muy hábil, cabrón. Y de ahí dice: "Ah, muy bien", y te No, lleva a este ego claro. espiritual en donde dices: "¿Qué húbole? Si tú estás súper trabajado, meditas todos los días, ¿cómo es posible que te pongas a gritarle a esta persona en este momento y pierdas el control? Eso ya no lo puedes hacer tú". Puta, y es un sufrimiento horroroso. Sí, no, y así es. Mira, la verdad es que mientras estemos en este mundo, los retos van a venir. O sea, esto no es, o sea, aquí no hay nadie perfecto. De hecho, al grado que cuando los grandes maestros llegan a un punto de perfección, trascienden, se van. Mm, ¿Por qué? Pues porque ya no pertenecen a este mm, mundo en el que todos estamos aprendiendo y en el que todos estamos. Entonces, mientras sigas aquí, la única certeza que puedes tener es que no has acabado. okey. Y entonces van a seguir llegando. Yo, por ejemplo, pues a ver, yo todavía hay retos que tengo. Yo todavía o sea, me cuesta mucho trabajo no mentarle la madre al camionero que se me cierra en el periférico. Pues, o sea, pues que, o sea, eh, me controlo, trato de controlarme, sí, pero ¿me importa? Pues claro que me importa y me quiero bajar a madrearlo y a quemarlo vivo, ¿no? No es lo que debo hacer, pues no, no es lo que debo hacer. Entonces, claramente me confirma que todavía no estoy en un nivel en el que yo Ahora pueda considerarme un dotado ahora, espiritual, ¿no? lleguemos a tu faceta como emprendedor, diagonal empresario, y que me digas cómo has interconectado estos mundos, ¿no? El mundo espiritual con el mundo capitalista, ¿no? Que parecen contraintuitivos Me- en muchas ocasiones, Sí, pero yo tengo una perspectiva diferente. Sin embargo, pongamos de ejemplo esta granja o rancho inteligente que incluso estaba escuchando que vinculas el blockchain con el ganado. ¿Qué es eso? Dime más. mira, está padrísimo. Smart Ranch es una cosa que nace, a ver, pues ahorita estoy, digamos, separado, porque yo siempre he sido muy cuidadoso en esas cosas, Braulio. O sea, el tema de tener conflicto de interés o de utilizar mis cargos para enriquecerme. Mira, estuve 28 años, casi 30 años en el gobierno y nunca fui conocido por ser ladrón, ni por ser nada, ni por hacer nada malo. Pues
claramente hoy a estas alturas de mi vida tampoco lo voy a hacer, ¿no? Tampoco lo voy a hacer, no lo necesito. Eso tampoco quiere decir que no pueda de manera muy cuidadosa verme en su momento separado de mis empresas de manera legal y de que de un modo u otro las empresas pues siguen funcionando, pero yo trato, pues no trato, me aseguro de que nada de lo que yo haga entre en un conflicto de interés con lo que las Mm, empresas hacen, porque entonces, sí, sí, al grado que, por ejemplo, yo tenía una empresa de temas de apoyo a los migrantes, ¿no? Una empresa digital, 1000 por 1, y literalmente la tengo cerrada, porque al ser yo el que la creó, al ser yo la cara visible de eso, y hoy tener en el gobierno del Estado de México una responsabilidad con los migrantes mexicanos, pues se vuelve un clarísimo conflicto de interés. Entonces, esa empresa no va a operar y no va a funcionar y no va a mover una, o sea, no se va a mover una pluma en esa empresa sin que yo, hasta que no mm, salga yo del gobierno, porque no es, no, porque no mm. quiero entrar en esas dinámicas, ¿no? Afortunadamente no soy secretario de Agricultura, Exacto. porque lo que sí tengo, no sería, pues, no es fácil, pero es relativamente más fácil poner en pausa una empresa que matar vacas, ¿no? Que ya tengo. Fíjate que tenemos junto con un par de socios, además maravillosos, gente maravillosa, en Bolivia, curiosamente, tenemos una empresa que se llama Smart Ranch. Y Smart Ranch es un modelo padrísimo porque nosotros lo que hacemos fundamentalmente es genética bovina. Nosotros no estamos en el negocio ni de la carne ni de la leche. O sea, nosotros no estamos en el negocio de matarlas, estamos en el negocio de reproducirlas y reproducirlas cada vez mejor. Entonces tenemos genética bovina. Nuestra principal raza es la raza Sindhi, que en Estados Unidos se llama Red Sindhi, y que, bueno, en inglés, digamos, y que es una raza originaria de la India que tiene una altísima rusticidad. ¿Qué es rusticidad? Pues la capacidad de las reses, de las vacas, para aguantar situaciones climatológicas extremas. Entonces, la raza Sindhi tiene una gran rusticidad, es una raza muy Mm, aguantadora, digamos. Crece con muy poquita agua, crece con muy poquita comida, porque los climas donde nació esa raza son muy áridos. Entonces, cuando tú a esa raza le das bien de comer y le das agua, se vuelven unos animales enormes, preciosos, y su genética ayuda a otras razas más frágiles, como la Angus, como la Hereford, como ¿no? A la Holstein, a poder resistir lo que hoy estamos viviendo en el mundo, que es el calentamiento global. Entonces, cada vez menos agua, cada vez más aridez, y entonces, por lo tanto, los animales necesitan ser más rústicos, tener mayor rusticidad, y la genética Cindy les ayuda a eso. Entonces, nosotros nacimos como un laboratorio genético eh, promoviendo y mejorando la raza Cindy y con la raza Cindy mejorando otras razas. Pero muy rápido nos movimos hacia unos modelos yo te diría, de financiamiento, en donde, en donde nos inventamos una propiedad fraccional y una tokenización de las vacas. mm, Entonces, lo que tienes es que así como hoy, pues hay muchos activos ujú. tokenizados, como los edificios, ¿no? Y que son criptomonedas que tienen un respaldo en un activo real, no como, a ver, digo, yo tengo Bitcoin y tengo Ethereum, o sea, yo entiendo en qué están respaldadas Bitcoin y Ethereum, pero muchas otras criptomonedas que tú has visto que han quebrado y que han sido un desastre, pues es porque no tienen el respaldo ni, digamos, eh, virtual que tienen Ethereum y Bitcoin, ni el respaldo real que tienen otras monedas. Nosotros lo que estamos haciendo es, como te digo, fraccionando la propiedad de las vacas para que tú puedas comprar un cuarto de vaca, ser el dueño de un cuarto de Okey. vaca y también ser el beneficiario de un cuarto de los beneficios de esa vaca, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de esa vaca? Pues como te digo, nosotros no estamos en el negocio de la carne, estamos en el negocio fundamentalmente de la genética. Entonces se venden los óvulos, se vende el esperma, se venden los cigotos ya fecundados, se venden inseminaciones completas a atos de otros clientes, en fin. Puta, qué Entonces es un negocio interesante, muy bonito, qué un negocio padrísimo, interesantísimo. padrísimo. Y bueno, lo último que te digo, tú dirás, ¿por qué lo tienes en Bolivia? Pues la realidad es que, primero, pues porque mis socios son bolivianos, pero hay una razón lógica. Uno de los mejores ganados del mundo es el brasileño. Nosotros tenemos puro ganado brasileño.
El problema con Brasil es que Brasil es carísimo. Si tú quieres comprar tierra en Brasil, es un país que está vendido 35 veces uno encima del otro. Entonces es carísimo. Tú cruzas la frontera, tienes el mismo clima, la misma humedad, la misma precipitación, todo igualito, el mismo ganado que literalmente lo cruzas caminando a un costo, a una Oye, fracción del hablando de costo. Entonces, por eso, migración, o sea, hasta en el ganado, cabrón, aplicas, hasta lo en el aplicas. ganado ando metido en el tema Oye, migratorio. vamos a ir cerrando la conversación. Ha sido un lujo tenerte en este espacio, Arnulfo, Al contrario, querido. y hago unas preguntas rápidas, empezando con la inteligencia artificial. Es decir, ya hizo su tarea, te investigó. Es increíble pues, lo que pasa con estas herramientas hoy en día, que muchas veces nos conocen mejor que nosotros mismos, ¿no? Está cabrón. Pero vamos primero con la inteligencia artificial. Voy haciendo otras preguntas, vamos cerrando. Y necesito que me ayudes básicamente en 2 cosas, ¿no? Necesito que me ayudes a literalmente decirme con qué estilo quieres que te haga una pregunta. Puede ser el estilo de un político, de un empresario, de un artista, pintor, incluso nombre propio, ¿no? Con el estilo de Shakespeare. Y segunda cosa que necesito de ti, ¿sobre qué tema? Ya, a ver, pues, ¿por qué no me haces un sabes a quién yo le tengo gran admiración? A Okey. Winston Churchill. Pues, ¿por qué no me haces una pregunta en el estilo de Winston Churchill Ajá. sobre qué tema no hemos hablado de mi vida? Que creo que sea relevante y que sea importante para la gente. Em, sí, sobre cómo a ver, es un tema que hoy tengo en la Venga. mente, sobre cómo enfrentar la vejez. Okey. A mis 55 años ya empiezo a pensar en cómo me voy a retirar, qué voy a hacer, qué va a pasar hacia adelante, si voy a trabajar más Ahí años, en fin. está. Ya está el prompt. Vamos a ver qué nos arroja el mismísimo Winston Churchill. Arnulfo, cuando la vejez se asoma y ya no quedan cargos ni títulos que empujen, ¿con qué disciplina, carácter, propósito o servicio se sigue librando la batalla diaria para no envejecer por dentro? Mm, buenísima. Fíjate que esto yo creo que aporta y aporta muchísimo. Em, indudablemente, indudablemente, yo no tengo la menor duda de que la forma de terminar la vida es dando, dando, dando. O sea, dando dinero, yo me costó muchísimo trabajo dar ese paso a dar dinero, dando tiempo. Ese es un reto que yo todavía tengo, Mm, Braulio, porque como te digo, yo me he vuelto huraño. sí. Entonces, creo que tengo que dar más mi tiempo, porque en la medida en que yo dé mi tiempo, pues, también podré dar algo de mi conocimiento, algo de mi experiencia, algo de la mucha o poca sabiduría que haya yo acumulado en estos años, em, dando. Y yo te soy sincero, hoy ocupo un cargo público otra vez. Y otra vez ocupo la coordinación de asuntos internacionales del gobierno del Estado de Como que México. está ese loop, La que está muy tuve interesante, es ese loop, cabrón. es un círculo que yo todavía sigo tratando de, digamos, Mm, espiritualmente entender por qué otra vez, ¿no? Digo, porque tú puedes atribuirlo a muchas cosas. Ah, es que tiene experiencia, es que es del Estado de México, es que lo conocen, es que sí, o sea, todo ese es el empaque, ¿no? ¿Cuál es el motivo ulterior? ¿Cuál es la razón de Dios? ¿Cuál es el motivo divino por el cual yo otra vez regreso a esto? Y creo que una primera eh, conjetura al respecto es que regreso con otra conciencia. Cuando yo era muy joven y tuve este mismo cargo, mi conciencia era de, ya te lo dije, ¿no? Reconocimiento, crecimiento, fama, fortuna, reflectores y, ¿no? Hoy es lo que menos quiero. Yo entiendo que hoy en el mundo de redes sociales y de todo esto, pues a lo mejor tienes que difundir mm. lo que haces, porque tristemente nos hemos vuelto una sociedad en la que si no estás diciendo todo el tiempo en redes lo que haces, entonces parece que no haces nada. Pero bueno, eso lo entiendo, ¿no? O Sí. sea, incluso tienes que poner hasta cuando vas al gimnasio Sí, para que la está gente cabrón. crea.
que realmente está haciendo ejercicio. Pero bueno, esa es otra historia. Pero yo entiendo que, bueno, alguna cosa tendré que difundir sobre lo que hago para que se enteren y para justificar que estoy ahí. Pero la realidad es que yo hoy estoy aquí más por dar lo que he acumulado en la vida, que es una serie de relaciones, de conocimientos, de experiencias, de visiones que le puedan servir al Estado. Yo, para mí, este es un proyecto, te lo digo de verdad, y sin ningún empacho, ¿no? Y si esto cuesta, si esto sigue que me corran, pues que me corran, porque tampoco es algo que me interese. eh, o sea, callarme las Es que cosas no que te puedes realmente siento. quitar la historia de encima. O Sí, sea, hoy eres lo no, que y a lo eres que voy con todo eso. sí, claro. Y entonces, si eso significa que no me quieren aquí, pues que no me quieran, no pasa nada. Me voy con mis vacas. Entonces, yo lo que te puedo decir es que este para mí es un proyecto de 3 o 4 años, que lo voy a tomar con toda la seriedad, como los he tomado todos los proyectos. Pero para mí este es un proyecto, este proyecto de gobierno es un proyecto de 3 o 4 años, en el mejor de los Mm. casos, ¿no? Que son los 3 o 4 años que le quedan a este gobierno de la gobernadora, donde ayudaré, haré todo lo posible para que las cosas salgan muy bien, para que haya para que el Estado de México sea muy exitoso, para que el Estado sea para que las relaciones internacionales y los temas de los migrantes, que son muy sensibles y sus familias, sobre todo ahorita, puedan ser atendidos correctamente con todo lo que tengo, con todo lo que puedo yo dar. Y de 3 a 4 años me regreso a mis actividades privadas. No tengo aspiraciones hoy ni de ser diputado, ni de ser senador, ni de, ni de que me saquen en los periódicos, ni que, nada. Quiero dar y dar y dar y dar y dar y dar, así sea en el anonimato. Te repito, no siempre se va a poder, pero Oye, va a pues ser muy no me importa. interesante. Yo busco el formato en este podcast, le llaman en inglés evergreen, que es cuando tú escuches este episodio de aquí a 10 años, tú, yo, quien sea, muy interesante como en este mundo financiero, ¿no? Traer a valor actual, ¿no? A valor presente. Y va a ser muy interesante revisitarlo, ¿no? Ahí la invitación te la dejo abierta, Arnulfo, ¿no? En 5 o 6 años revisitar la historia, decir: "Mira dónde estoy ahora", ¿no? Qué curioso. Y me pude liberar un poco de este loop, ¿no? O todavía sigo batallando, hemos hablando del destino, yo s regreso muchas veces en las historias de este pachamama, este propósito superior, esto que, pues, de repente suena extraño, pero no te explicas por qué vives lo que vives, dónde acabaste, por qué conociste a quien conociste, empezando por nosotros 2, cómo nos conocimos, cómo ahorita terminamos Claro. hablando de tu historia, y bueno, también darle cabida a la improvisación, a ser espontáneos. Y hablando de eso, fíjate que te quiero preguntar si sigues teniendo esa técnica o esos skills de improvisación, porque sé que en Colombia, hablando de iluminar el comercio exterior, de repente se fue la luz en el salón y todos a oscuras. Tú seguiste con el discurso y hasta carcajadas sacaste. ¿Recuerdas ese momento? Sí, claro, no, claro que de acuerdo. ¿Qué? Sí, un evento en donde te estaba yo dando un discurso ahí importante. No me acuerdo cuál era el evento, para ser sincero, pero se fue la luz y bueno, pues, pero te voy a decir una cosa, te voy a decir la verdad. Ese fue, otra vez volviendo a los loops, una reacción a algo que alguna vez en mi vida ya me había sucedido. El día que íbamos a inaugurar, mira qué presagio, el día que íbamos a inaugurar el restaurante que terminó cerrándose porque no fue exitoso con mi mami y mi hermana, era el día de la inauguración y un camión le pegó a un poste de luz, tiró el poste y se fue la luz. Era el día de nuestra inauguración. Mira qué epifanía. Ya teníamos a la gente, ya teníamos, o sea, ya en una hora llegaba la gente, no había forma que en una hora iban a montar un poste. Entonces lo que se me ocurrió fue en ese momento hacer una inauguración romántica y bohemia. Como no podíamos tener música pues, ¿no? del aparato, ¿no? del estéreo en aquel momento, contratamos un guitarrista. En ese momento, En váyanse y chinga, ahí del traigan un Zócalo. guitarrista que cante. Y pusimos velas. Mm. Y entonces hicimos una inauguración romántica bohemia. Y salió preciosa, la gente salió encantada, salió mucho mejor que lo que hubiéramos pensado. Entonces, cuando me pasó eso en Colombia, de inmediato dije,
la inauguración. ¿Sí? Sí, en ese Entonces dije, pongan en ese velas. instante sí te regresó esa Claro. Dije, a okey, ver, aquí estamos, aquí esto, ¿no? Abona al mm, ambiente íntimo y al ambiente de amigos. Tráiganse unas velas, sáquense un tequila y tráigase vamos un a darle. guitarrista y vámonos. Tráiganse Fíjate. tráiganse una banda de vallenato y vámonos para Fíjate. adelante. Y salió muy bien. Oye, Arnulfo, ¿qué error, hoy viendo tu historia en retrospectiva, qué error que ahora lo notas y lo puedes incluso señalar muy claramente, te hizo y te ha hecho mejor líder y persona? Mira, yo creo que el error de buscar reconocimiento. A mí eso, a ver, y ha habido dos cosas que yo lamento en mi vida. La primera es haber sido, hace rato tú hablabas del egoísmo o eh, eh, de la presunción espiritual, alguna palabra así usabas, de la poca humildad. Yo creo que si yo hubiera en mi momento buscado mentores de vida, a mí en la vida me hubiera ido mucho, mucho mejor. Yo fui, yo no fui humilde, yo no fui Mm, humilde. Yo pensé que todo lo sabía, que todo lo podía, y eso a mí me retrasó, me hizo hacer muchas tonterías, me hizo cometer muchos errores, me hizo hacer muchas cosas que retrasaron mi crecimiento profesional, personal, por no tener humildad, por falta de humildad, por arrogante, por arrogancia intelectual y por arrogancia espiritual. Yo siempre me sentí muy inteligente porque, pues, a ver, ¿no? Siempre el primero en la clase, primero en la esto, primero en lo otro. Yo no ponía atención en las clases y me sacaba 10 en los exámenes. Entonces yo me sentía hiperinteligente. Y entonces cuando la vida me golpeó y me empezó a golpear, yo todavía me sentía arrogantemente superior, te inteligente, sentías superior. superior. Yo me sentí un ser superior. Hoy me doy cuenta que nunca lo fui, que me hubiera servido mucho tener gente que me ayudara, que me guiara, que me orientara. No lo tuve en mis papás, porque pues yo tuve una vida muy, pues sí, muy desordenada, muy, ¿no? Caótica en tema de mis papás. O sea, papás hombres, siempre tuve a mi mamá, pero Mm, pues un hombre necesita también el consejo masculino. Yo nunca lo tuve y precisamente como crecí odiando a mis papás, tampoco busqué un sustituto, digamos, alguien que me ayudara, porque odiaba esa figura. Entonces, bueno, toda esta cosa me llevó a, ¿no? Y por eso, y eso me lleva al segundo gran error de mi vida, que fue basar mi vida en una imagen o en crear una imagen, en crear un personaje, ¿no? Eso yo creo que jamás lo volvería a mm. hacer. Me generó muchísimo dolor, me generó muchísimas carencias, me generó muchísimas más. Y bueno, pues no deja de ser un círculo vicioso, ¿no? El personaje te genera eso y lo que traes y resuelto te genera el personaje. Entonces, gracias a Dios logré romper ese círculo, pero el que sí lamento es no haberme acercado a gente que me pudiera ayudar más cuando yo probablemente me hubiera servido Pues ahí más. lo tienen público, inteligente y conocedor. Arnulfo Valdivia es un genio, resiliente, apasionado. ¿Quieres compartir algún dato de contacto, redes sociales, lo que tú quieras? Amigo, gracias. No es mucho decir que soy un genio. La verdad es que te lo digo con humildad. Yo todos los días me levanto tratando de ser mejor. Todavía tengo muchos errores, tengo mucho por aprender, tengo mucho por hacer, tengo muchas inquietudes. Como te digo, ahora estoy escribiendo novela. Nunca había escrito novela, pero ya estoy escribiendo novela y está padrísimo. Estoy disfrutando mucho el proceso. Dato de contacto, pues sí, mira, Arnulfo Valdivia Machuca, que difícilmente alguien se llama así en el mundo, en cualquier Mm, red social. O sea, Instagram, Arnulfo Valdivia Machuca. Facebook, Arnulfo Valdivia Machuca. LinkedIn, Arnulfo Valdivia poca Machuca. madre. Algo que quieras gritarle al mundo. Vivan, carajo. Que Sí. vivan. Que vivan, que vivan, que vivan, porque esto se acaba. Esto se acaba sin saber cuándo. Se muere un bebé de 6 meses, se muere un muchacho de 14 años, se muere un joven de 40, se muere un viejito de 140 años. O sea, aquí nunca sabes cuándo te va a tocar. Eh, Hay que vivir
y hay que vivir bien, sin dañar a nadie, sin, sin eh, pisotear a nadie para llegar a donde queremos llegar, porque finalmente el otro camino, el de irnos bien, también se llega y es más lento, pero es más Si seguro. pudieras elegir, para cerrar finalmente las estilo gritones, si pudieras elegir un superpoder, ¿cuál elegirías? La omnipresencia, ¿Por qué? porque me permitiría hacer más eh, al... Ahí se está metiendo un poco de vicio en tu micro. Ah, te digo que mira, yo creo que es Es señal señal de que vamos terminando, pero de que no lo cerramos. haga. No, la omnipresencia, porque creo que me permitiría hacer mucho más de lo que hago. Y me gustaría hacer mucho más de lo Finalmente, que ayúdame a completar la frase. Yo encuentro mi grit o mi coraje personal, ¿cuándo? en la, en la adversidad. Bien. Arnulfo, querido, muchas gracias. Hasta el siguiente episodio. Chao, chao. Gracias, querido. Antes de irte, ayúdame haciendo 3 cosas simples, sencillas. Dale like, suscríbete y comparte este episodio. No por el algoritmo, porque una conversación así, una historia así, puede cambiarle el rumbo a alguien más. Recuerda esto, la inspiración está bien, pero la acción es mejor. Yo soy Braulio Filoteo y esto fue Gritones. Y jamás olvides que lo que cuentas, cuenta. Hasta la próxima.